para la mesa de diálogo, una mesa de diálogo que promete dejar la víbora chillando. Déjeme saludar con mucho gusto al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vicente, con el gusto de saludarte, a ti, a los compañeros de mesa y a todo el auditorio de Sin Censura. Muy atentos a estos detalles que estabas dando sobre el financiamiento a Latinus a partir de los gobiernos estatales del PRIAN-RD. Claro que sí, estamos con ese tema. También saludo a Marcelino Gómez Brenes, allá en Chihuahua. Querido Marcelino, también un abrazo para ti. Un abrazo, Vicente, un abrazo, Hamlet. Aquí estamos desde Chihuahua a la orden, listos para dejar la víbora chillando, como dices, Vicente. Eso. También en Querétaro saludo al querido Norman Pearl, columnista y analista político. Norman, ¿cómo te va? Te mando también un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto ver la participación, como siempre, de Hamlet y de Marcelino. Y claro, sumándome a esta posibilidad de llevar algunos comentarios a la enorme audiencia de Sin Censura. Gracias a los tres. Bueno, empecemos con esto. Hoy iba a estar en un foro del Wilson Center Loret de Mola, también estaba Pedro Miguel y no llegó Loret de Mola. Me imagino que pues no se puede poner de pechito el día en que dos medios, sin embargo MX y la revista Contralínea, destapan el financiamiento de Latinus. Por donde le vean, creo que es saludable la transparencia y aquellos que siguen defendiendo a Loret y lo siguen haciendo un mártir porque el presidente da a conocer y pide que también aclaren lo del financiamiento del medio, pues son cómplices de esto que huele muy mal, querido Hamlet. Sí, Vicente, pues comentarte que la derecha reacciona a esta cuarta transformación por distintas vías, pero dos de las principales son, por un lado, la utilización de despachos de litigio estratégico y sus relaciones y nexos que hay con los jueces, magistrados y ministros de la Corte en una vertiente de lawfare que se han utilizado pues, en toda la región latinoamericana para obstaculizar a los gobiernos progresistas. Y por el otro, la utilización de medios de comunicación masiva, tanto tradicionales como este nuevo invento que supuestamente está envuelto en la presentación de una idea fresca o de una comunicación digital o virtual, pero en realidad el contenido es el mismo que se estaba dando ya desde antes en los medios tradicionales, como es Latinus, con toda la vertiente que tiene de la información que desglosa para poder estar atacando a la cuarta transformación. Y ahora queda muy claro que esa resistencia se estaba financiando desde los gobiernos estatales. Muy importante el hecho de que ahora Michoacán es gobernado por Morena, por el gobernador Bedoya, y el hecho también de que en este año muy probablemente vayamos a ganar 6 de 6 gubernaturas y eso también nos genera buenas perspectivas en torno al desfase que va a tener la derecha y la falta de recursos para poder financiando su campaña en contra del presidente de la República, Vicente. Mi querido Marcelino, pues creo que más exhibido no se puede. Loret, Latinus, Madrazo, Silvano, ¿y ahora qué van a decir? El pacto por México no era de Oquis, Vicente, ni era un arreglo político, electoral nada más, sino también dentro de la mafia económica que controlaba este país. Y aquí estamos viendo, pues, todo ese dinero y esos contratos para Madrazo, ya vimos dónde están terminando y cómo están tratando de levantar a figuras ya muertas como Broso y como Loret. Y aprovecho para felicitarte, Vicente, porque no me imagino cómo deben de estar de encabronados estos tipos de que estés arriba, pero muy arriba de ellos, en todos los sentidos, pero el más importante, Vicente, moralmente, porque tu trayectoria ha sido limpia, así va a continuar, y eso es lo que la gente reconoce, es lo que estos tipos no han terminado de comprender, que estamos viviendo tiempos nuevos en el país, que la gente no les cree, que se descubre cada vez más la forma en la que van financiando sus proyectos, en la que sus carreras, pues bueno, fueron creadas de la nada a base de carretazos de dinero, y en cambio, pues alguien como tú, Vicente, con mucho trabajo, con mucha dignidad,
arriba de ellos ahorita, no me quiero imaginar lo encabronados que están. Es que además es pomposo, dominancia en Twitter te ponen. En fin, pero bueno, agradezco siempre el apoyo de todos. Gracias por tus palabras, querido Marcelino. Norman Pearl, después de esto, ¿qué? Ya más claro ni el agua. Esto que hace Loret, esto que hace Broso, no es periodismo. Digo, 5,000 millones de pesos, puta madre. Ya quisiera yo tener 5 para medio manejar el equipo. Háganme la buena, Norman. Es un chingo de dinero. Están muy cabrones estos, ¿eh? Bueno, pues tal parece que las fuentes de financiamiento se agotan. Lo dice muy bien Hamlet. Con la salida de los 6 gobernadores del prianismo, pues seguramente Morena asumirá la conducción de esos estados y se acabará se acabará esa fuente de financiamiento para Claudio X González y compañía, ¿no? En el caso ¿por qué? Porque son los gobiernos estatales quien de manera tradicional incorporaban recursos a campañas específicas, ¿no? Ahora lo hacen como opositores y lo hacen muy mal, porque además malgastan el dinero, tiran el dinero. Nosotros podemos tener como parámetro, y lo hemos dicho muchas veces, la popularidad y el respaldo que tiene el presidente López Obrador y el mismo Morena, en donde pues no se caen, ¿no? Sigue esto adelante, sigue subiendo como la espuma estas posibilidades de tanto el presidente en el ejercicio de su gobierno como Morena en la participación electoral. Entonces, estamos seguros que poco a poco, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tendrá que convencerse que no es prudente, que no es interesante, que no es inteligente seguir financiando a Claudio X González a través de organizaciones fantasma, ¿no? Y esto hace que la gente pueda ir creando toda una expectativa de conductas, por decirlo de alguna manera, en donde es fácil inferir que esta gente se debilita cada día, ¿no? El caso de Roberto Madrazo, yo recuerdo muy bien a su padre, a Carlos A. Madrazo, que muere en un avionazo llegando a Monterrey. Pues él tenía un prestigio específico, ¿no? Yo no sabía qué iba a pasar con esa familia después de la muerte de aquel presidente del PRI, pero con el tiempo me doy cuenta cómo salta la fama con el fraude que le hace justamente a Andrés Manuel López Obrador en Tabasco este individuo, ¿no? Roberto Madrazo, que por cierto hace poco tiempo reconociera que se le había hecho un fraude a Andrés Manuel. Bueno, de Roberto Madrazo se puede esperar cualquier cosa. Me acuerdo también perfectamente bien en la campaña donde la maestra que era dirigente del CENTE decía, ¿tú le crees a Madrazo? Decía, yo tampoco, ¿no? El Bester Gordillo. El Bester Gordillo, sí. Oye, a ver, y en medio de todo esto, también está cabrón el fuego amigo, ¿eh? Yo decía en Twitter, no me la chifles que es cantada, Gibran Ramírez, no pretendo amarrar navajas, pero quiero que me den su opinión. Hoy publica en Milenio una columna que me parece muy golpeadora, me salió más panista que los panistas. Gibran Ramírez, un personaje muy cercano a Ricardo Monreal, dice: Andrés Manuel López Obrador logró lo que ningún otro presidente. Empezó su mandato con un práctico consenso nacional después de sacudir la correlación de fuerzas políticas. Si bien llegó a la presidencia de la República con más de 30 millones de votos, al inicio de su mandato rozó la aprobación del 90% de los ciudadanos. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! La voluntad de cambio era transparente y había un indudable voto de confianza. Por Oráculos de las encuestas levantadas le daba un 80% de aprobación y solamente un 14% de desaprobación. La hipótesis de la polarización no era solo impertinente, sino que sonaba deschavetada.
La circunstancia actual es muy diferente y si bien el apoyo popular de López Obrador es todavía importante, se está arando el terreno para que la polarización se concrete. En la encuesta más reciente de Alejandro Moreno para El Financiero, una de las más confiables del país, se registra una pérdida de apoyo notable en los últimos meses. La aprobación del presidente sería de 54% en febrero, mientras la desaprobación habría crecido a 43%. De una aprobación inusitada que demostró un voto de confianza para cambiar el régimen al inicio del sexenio, pasamos a una similar a la que tuvieron en el mismo punto de sus mandatos Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Vicente Fox. Ya no sigo leyendo porque la verdad me parece un análisis muy extraño, por decirlo de alguna manera, de Gibran Ramírez, en algún tiempo uno de los defensores López Obradoristas más importantes, pero que encontró o sufrió un desencuentro cuando las campañas por la presidencia de Morena, en fin, ¿ustedes ven así de fea la cosa como la pinta Gibran Ramírez para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hamlet? Me parece que a Gibran lo que le hace falta leer es el libro del presidente de la República a mitad del camino, y también le hace falta escuchar su discurso en el Zócalo. Estamos en un momento, ya pasadas las elecciones intermedias, decisivo en el que hay que radicalizar y profundizar la transformación. Entonces, por supuesto que hay que presentar como son las dos opciones que tiene el país: regresar al neoliberalismo o profundizar la cuarta transformación, y eso evidentemente obliga a que las personas que así lo decidan, al continuar con el movimiento, tomen partido. Si a ellos ya no les parece o no están a gusto con la forma en la que se está conduciendo el país, pues queda muy claro qué lado están escogiendo en la historia. O tal vez creyeron que estos cambios iban a ser cosméticos o que veníamos para dejar todas las cosas como estaban. Por supuesto que los cambios generan reacciones, por supuesto que los cambios generan inconformidades, pero ¿inconformidades de quién? De aquellos que se habían beneficiado por el neoliberalismo en los sexenios anteriores, de los privados, de los grandes intereses, tal vez algunos de los cuales son amigos de sus amigos, o amigos de él, o amigos de su jefe, y que ya no se sienten cómodos con esta situación. Pero nosotros seguimos adelante con el presidente de la República, y que se asome en las zonas rurales de este país, en las zonas suburbanas, donde está la población que antes estaba desprotegida, y que consulte si están apoyando o no al presidente de la República, y se va a llevar una gran sorpresa, Vicente. Así es, solamente como ejemplo, este fin de semana, más allá de los eurodiputados, más allá de los Gibran Ramírez, más allá de todo, la gente está, así lo entiendo yo, así lo veo yo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me llama mucho la atención cómo cierra su columna Gibran Ramírez, y escucho tu opinión, querido Marcelino. Dice: hay solamente dos opciones para afrontar ese complejo escenario: la autocrítica y la corrección de aquello que esté costando simpatías, o bien el endurecimiento del discurso, la desaprobación a quienes desaprueban la gestión, seguir perdiendo simpatías. La oposición, sin embargo, no debe echar campanas al vuelo. La división de opiniones no reside en que la mitad de la población apoye a AMLO y la mitad a ellos. Si bien es claro que el gobierno pierde apoyo popular para su discurso épico, no es claro que los adversarios del obradorismo, escribe para cerrar su columna Gibran Ramírez, dice: no es claro que los adversarios del obradorismo estén ganando ese terreno. Muchos de quienes pierden entusiasmo firmarían también su rechazo a volver al régimen anterior, lo cual es, por otra parte, imposible, y no se identifican con el neoliberalismo. Son la parte desencantada del sector social que impulsó por años el triunfo de Morena. ¿Cómo ves, Marcelino? Hay que amarrar navajas, Vicente, para que Hamlet y se agarren por Twitter o algo así, porque primero recomendarle un libro, pues es un intelectual de primer mundo, ese cabrón de Gibran. Yo creo que tiene la escuelita de Monreal. Cuando intentó participar por la presidencia del partido, pues la verdad era un chiste, era una broma sin ningún tipo de posibilidades.
pero como de ese tipo de política rancia, de tirarle algo alto para que a ver qué te dan de consuelo, a ver qué migajas te tocan, y pues no le tocó nada, porque el partido y el movimiento han funcionado de manera diferente. Ahora, pues igual, al sentirse fuera de los bloques mayoritarios, digamos, dentro del movimiento, al ver lo que está pasando con su jefe, Ricardo Monreal, pues bueno, es esta serie de golpeteos que vemos también muy presentes en Monreal. Este tipo le pasó una vez, yo veía hoy al presidente de la República preguntando cómo se llamaba el dirigente del PRI, pues a manera de broma. La verdad no creo que el presidente de la República desconozca el nombre de Alito Moreno, pero cuando intentaba chantajear a la dirigencia del partido y cuando chantajeaba con el movimiento, también en alguna ocasión el presidente preguntó, bueno, ¿y este niño, este joven, cómo dicen que se llama? Porque obviamente no lo tomaba en serio, no lo tomaba en cuenta, porque es de esos tipos de personajes que el presidente, pues no digamos aborrece, pero que no es de su agrado. Son de esos intelectuales de café que pocas veces se les ha visto en territorio, que pocas veces se les ha visto dentro de la lucha social, dentro del movimiento. Y bueno, pues a las pruebas me remito. Estamos dentro del movimiento desde que inició y en mi vida lo he visto, Vicente, con eso te digo todo. Bueno, pues ahí que quede. Mi querido Norman Pearl, pinta un analista, entre comillas, de la 4T, un panorama de pérdida de confianza. A mí me parece una barbaridad lo que escribe Gibran Ramírez. ¿Tú cómo ves? Bueno, hay que ver las cosas de acuerdo con su origen. Gibran Ramírez no existe en la izquierda mexicana. Gibran Ramírez es un invento de Televisa. Y Televisa intenta, a través del descubrimiento de estos pequeños personajes, déjame decirlo de esa manera, poder enfrentar a un movimiento. Gibran Ramírez, a pesar de que eventualmente tenga por ahí una credencial de militante de Morena, no lo conoce nadie. Lo decía Pedro Salmerón de una forma muy puntual. Decía, yo estuve a cargo de las juventudes de Morena y yo nunca lo vi. Y yo te puedo decir, como miembro de Morena, es decir, yo fui representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y tenía pues mucha interrelación con todos los representantes, pues yo jamás oí hablar de él, ¿no? Después estuve en el Comité Ejecutivo Nacional y desde ahí jamás vimos el surgimiento de un nuevo liderazgo. Conocíamos de la existencia de un muchacho que escribía y que hablaba y lo hacía bastante bien en algunos medios, pero hasta ahí, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo que puede ser importante. Gibran Ramírez ha tocado muchas puertas en el mundo político. De hecho, la primera puerta que tocó fue cuando, para obtener un grado específico, le dedica a Germán Martínez su tesis, y en esta dedicatoria dice todavía que él es su padre político de alguna manera. Es decir, su fuente de inspiración política de malogrado Gibran Ramírez es justamente a través del panismo, ¿no? Germán Martínez, el traidor, el que fue director del IMSS y que ahora es golpeador. Así es, y que fue presidente del PAN nacional. Me lleva la que me trajo. Muy amigo de Felipe Calderón, por supuesto. Ahora, quiero terminar nada más esta intervención diciendo que Gibran Ramírez tocó muchas puertas. Él sabía que no tenía la menor posibilidad de ser presidente de Morena, ¿no? Ni secretario general, bueno, ni siquiera consejero. Pero ¿qué es lo que hace? Empieza a tocar puertas, empieza a insultar, se enfrenta a Porfirio Muñoz, que no le hace mayor caso, se enfrenta a Mario Delgado, tampoco le hace caso, a Jacob Polensky, no le hace caso a nadie. ¿Y qué sucede? Bueno, pues finalmente, y a pesar de haber creado toda una campaña de desprestigio para el mismo partido, por no haber tenido ninguna, creo que quedó en el lugar 9 o 10 en votación, se acerca, le levanta la mano a Mario Delgado, buscando que Mario Delgado le diera candidaturas, y empieza a ofrecer candidaturas en todo el país. Y Mario Delgado no le da absolutamente nada. Entonces, bueno,
empieza el contraataque contra Mario Delgado, a quien no quiero defender, no me gusta defender a Mario Delgado. Sin embargo, me parece que él también es sujeto a traición. Lo mismo que le va a pasar a Ricardo Monreal. Yo le platicaba con una persona muy cercana a Ricardo Monreal, que yo estimo mucho, a esta persona, y le decía, oye, es que no saben con quién se están metiendo. Es un traidor natural, vamos, es un tipo que va tocando puertas, que quiere agarrarse de alguien y que si no lo logra, bueno, va a acabar al que sea. ¿Por qué? Porque él, pues, obviamente tiene, no un gran peso mediático, pero tiene la posibilidad de mostrar algunas ideas, como en este caso lo que tú estás leyendo, y crea polémica. Ya le dijo secta a todos los que siguen al presidente López Obrador, ya ha hecho tontería y media, ¿no? Me parece que ha escogido o ha elegido el camino más tortuoso para poder tener alguna presencia en la política mexicana, ¿no? A mí me da mucha lástima ese muchacho. Hablando de candidaturas, ¿cómo ven al presidente burlándose de la oposición, diciendo que ya deben de ponerse a trabajar rumbo al 2024? Destaca a Lili Téllez, a Marco Cortés, a Alito Moreno, habla de Santiago Krill, dije Lili Téllez ya, Loret de Mola, Carmen Aristegui, obviamente Claudio X González, vaya tunda les puso en la mañanera, y es que lo que más les duele seguramente es la burlita, la risita del presidente Hamlet. La caballada de la derecha del PRIAN-RD está muy flaca, Vicente. La verdad es que cualquiera de estos personajes que postularon sería una gran noticia para el movimiento, porque significaría que nuestra candidata o candidato a la presidencia de la República los arrollaría en el 2024. Así es que ojalá dentro del PAN escojan alguna de estas personas para competir contra nosotros dentro de 3 años. En el caso, por ejemplo, faltó Lorenzo Córdoba en la lista. Ah, claro, Ciro Murayama. Yo creo que ya le está llevando la delantera a Lorenzo, entre quien es más servil a la derecha. Ya Ciro Murayama incluso hoy salió a aclarar en un tuit que el espectacular montado sobre la sede del INE es una fake news. Por si acaso. Por si acaso alguien creyera que era de verdad, ¿no? Por si acaso se enoja el patrón Claudio X González. Le deben de pedir que rinda cuentas, yo creo, cada semana de cómo va con el golpeteo contra la Cuarta Transformación. Ridícula su determinación de obligar a que se bajaran los espectaculares. Tuvimos la oportunidad de analizar la resolución y lo que dice el INE es, pues como no sé quién lo subió y como la asociación civil que siga la democracia no los pagó, entonces simple y sencillamente bájenlos porque resulta que se parecen mucho unos a otros. Pues claro que se parecen, si la gente que está defendiendo al presidente de la República toma la misma imagen para poder apoyar. Pero además en la ley de revocación de mandato lo único que está prohibido es contratar tiempos en radio y televisión. Todos los demás tipos de propaganda son válidos e incluso nosotros acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados el jueves anterior una reforma precisamente para que le quede claro a Lorenzo y a Ciro cuáles son los límites de la propaganda gubernamental y que nos dejen de molestar y podemos hacer uso de nuestra libertad de expresión. Pero bien, que la derecha lance a cualquiera de estos candidatos sería una gran noticia para el movimiento, para la Cuarta Transformación, así es que ojalá escojan a alguno de estos perdedores. Eso sí, se guardó el nombre de Maru Campos, me imagino que estratégicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Marcelino, ¿cómo ves? La caballada muy flaca, dice Hamlet, yo suscribo. Faltó Maru, faltó el huevonazo de Javier Corral, Vicente, y si nos apuramos y lo sacan del bote, César Duarte puede representar a la oposición en el 24, porque los que nombraron el día de hoy, pues es un chiste para el presidente, es un chascarrillo, un día más que se convierten en sus payasos, en sus bufones. Lo comentábamos ahorita con el tema de Gibran, pues hasta vergonzoso. Imagínate el pobre Alito Moreno en su casa con su familia en la mañana viendo la mañanera y que el presidente de la República no sepa ni tu nombre, o que por lo menos una de dos, ya sea que en realidad no se lo sepa o que te la juegue de esa manera de decir ni siquiera sé cómo se llama el dirigente nacional del PRI. Ya a esos extremos ha llegado la oposición, pero también pues no le hacen caso, es un
buen consejo que hace el presidente de la República, es una buena recomendación, que se dejen de todos este tipo de ataques que no les va a generar nada bueno, que construyan, que tengan un aparato territorial, una estrategia buena como la que manejó, reconociéndoles muchos años, mucho tiempo el PRI, Vicente, aquí en México, una verdadera estructura territorial. El PAN, bueno, pues siempre ha sido un partido que basa su estrategia a través de la comunicación, es un partido que trabaja más por aire que por tierra, pero en estos momentos pues no se les ve ni pie ni cabeza a la oposición. Es momento de que den pues con buen rumbo, que vayan pensando que estamos ya cada vez más cerca del 2024 y con las payasadas que hacen día tras día, pues simplemente se van a quedar en la broma que representa no solamente para el presidente de la República, sino para el pueblo de México. Además, lo he dicho, el presidente es un provocador profesional. ¿A qué me refiero? Pues pone a todo mundo de puntitas. Si ya saben que el que va a terminar decidiendo quién es el candidato es Claudio X González, pero eso va a ocurrir después de un pleitazo entre el PRI, PAN, PRD, porque todos van a querer el hueso, la distinción, Norman Pearl. Pues la caballada está muy flaca, lo diría Fidel Velázquez. Se volvería a morir Fidel Velázquez de ver que su PRI, asociado después con el PAN, no valen nada, ¿no? A mí me parece muy interesante hacer un juicio del planteamiento del presidente. Es cierto, un candidato se tiene que desarrollar, se tiene que hacer, se tiene que ir metiendo poco a poco en el ánimo de la gente, pero todos esos personajes que ha nombrado, pues no tienen la capacidad, no tienen el carisma, no tienen la inteligencia, la simpatía y eventualmente la generosidad que la gente perciba, ¿no? Es gente de muy bajo perfil como candidatos y como presidentes, pues serían terroríficos. Por ejemplo, yo veo a una Lili Telles como la reina de teleprompter, una lectora de noticias que de repente se ve involucrada en la política gracias a un favor que le hizo el presidente y que no la veo ganando, ni siquiera una diputación local en su natal Sonora, ¿no? No tiene posibilidades, no ha crecido todavía en el ánimo de la gente alguna posibilidad. No hablemos de Loret de Mola, ¿no? Un periodista hechizo, ¿no? Falso, que siempre tiene la tentación del montaje y eso pues evidentemente le sitúa como una persona despreciable. No me gusta decirlo así, pero bueno. Yo situaría a Lorenzo Córdoba y a Cuadri en la misma tesitura. Ambos son un par de probados apátridas que han hecho del racismo su bandera. De tal suerte que yo no creo que en este país que ha evolucionado tanto en términos políticos pudiera siquiera considerarlos. Lo que sí me temo, y regresando un poquito al caso de Gibran Ramírez, es que el candidato más fuerte que eventualmente va a poder tener el PRIAN-RD, pues será el mismo Ricardo Monreal, ¿no? Que poco a poco le dice adiós al movimiento, en donde la gente, lo veo a través de Twitter, tú sabes que soy tuitero, y en Twitter cada día le abandona más la gente, cada día lo cuestionan más, y ya este artículo que desde mi punto de vista Ricardo le mandó escribir a este muchacho Gibran Ramírez, pues está mostrando, ya está empezando a picar piedra en la oposición, ¿no? Ese es un punto de vista que intenta ser pragmático y que al mismo tiempo es una de las cosas que muchísima gente vislumbra. Ricardo Monreal en la oposición. Querido Norman Pearl, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes, para que te siga en Twitter y que te lean, por favor, también recuérdales en dónde? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, antes quiero agradecer la participación. Vicente, por supuesto, a
Hamlet y a Marcelino, donde me siento en un entorno donde me siento muy cómodo. Y bueno, pues me pueden encontrar en Twitter especialmente, con @NormanFPearl. También estoy con el mismo nombre en Facebook, en la página que ahorita la tengo ya saturada en 5,000 personas. Y ahí existe la fanpage a donde pueden acudir. También escribo sistemáticamente para 3 portales: es Manifiesto 21 MX, La Lupa MX y Reporte 32 MX. De tal suerte que bajo una columna, mi columna es Poder Popular, de tal suerte que ahí podemos intercambiar ideas y con mucho gusto estamos en contacto con toda la audiencia y con toda la gente que me quiera seguir. Claro que sí, muchas gracias, Norman. Marcelino Gómez Brenes, ¿en dónde te encuentran a ti? Vicente, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un abrazo a Norman, a Hamlet, y muy orgulloso de estar en tu programa, Vicente, ahora que vas partiendo madre a todos los comunicadores del país, sobre todo a los del viejo régimen. Oye, para que te vayas con una sonrisa, Marcelino, durante su 6º informe de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, Marco Cortés escupió: Cabeza de Vaca es una de nuestras mejores cartas para la elección presidencial de 2024. para que te vayas con una sonrisa en el rostro, Marcelino. Está más fácil que sea una buena carta para la fiscalía, que actúe ahora sí, Vicente, y lo veamos en prisión junto con Duarte, o como dijimos ahorita, pues bueno, a lo mejor y se ponen las pilas y sacan a Duarte y lo traen de Miami y lo lanzan de candidato. Así es, mi querido Marcelino, muchas gracias. Hamlet, diputado, te agradezco también que estés al pendiente en Sin Censura. ¿En dónde te sigue la gente para que esté también al tanto de lo que realizan en la Cámara de Diputados? Muchas gracias, Vicente. Ha sido un privilegio estar con ustedes hoy en Sin Censura, con Marcelino, con Norman, y decirles que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Twitter como Hamlet-Almaguer, en Facebook e Instagram como Hamlet Almaguer. Y si se quieren divertir un rato, tuvimos un debate el viernes en Aristegui de más de 50 minutos con el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, con Álvarez Maínez, y estuvo muy, muy interesante porque hizo gala de su tremenda ignorancia. Que tengan muy buena tarde, les deseo mucho éxito y felicidades, Vicente, porque vas cada vez más para arriba. Hasta luego. Muchas gracias, gracias Hamlet, gracias Norman, gracias Marcelino, que descansen, nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura, y a quien también... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.